Amén, amén. Buenos días a todos. Amen. Good morning, everyone. Es un gozo estar aquí con ustedes esta mañana. It's a real joy to be with you this morning. Nos regocijamos en Cristo Jesús este día. Amén. We rejoice in Christ Jesus today. Amen. Dice la palabra de Dios, a Él proclamamos Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Amén. The Word of God says in Colossians 1:28, it says, "We proclaim Him, Jesus Christ, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ." Amén. Si es su primera vez aquí con nosotros esta mañana, queremos extender una cálida bienvenida a Logos, Iglesia Bíblica Logos. Estamos muy contentos de recibirlos. If it's your first time here with us, we want to extend a very warm welcome and say thank you for being here with us at Logos Bible Church. We hope you're blessed. Usted es muy bienvenida aquí. You're very welcome here. Unos anuncios y luego vamos a leer en el libro de Hechos. Si quieren acompañarme a Hechos capítulo 15. We have a couple announcements, and after the announcements, we're going to be reading in Acts chapter 15. If you'd like to join me there, Acts 15. Pero unos anuncios primero. El primer anuncio se trata de la escuela dominical. And a couple of announcements while you're looking for your spot. First is regarding Sunday school. Pues no hay escuela dominical este mes, el mes de agosto, ¿ok? Bueno, el mes que viene. In August, the month that's to come, there will be no Sunday school. En septiembre, primero Dios, comenzaremos de nuevo la escuela dominical. And in September, we're going to be restarting again with Sunday school. Y el hermano Pete va a enseñar sobre un tema muy importante, es decir, el matrimonio. And Brother Pete is going to be talking about the very important topic of marriage. Y esperamos que todos, incluso los solteros, estén ahí presentes para eso. ¿Okay? And we do hope you all can be there, even singles. Please, we invite you to be there. Muy bien, hablando del matrimonio, tenemos una conferencia del matrimonio entre algunas iglesias. And so, with the same topic of marriage, there is a marriage conference coming up that's put together by a few churches. El 23 de agosto. It'll be on the 23rd of August. A las 10 de la mañana. At 10 a.m. Y vamos a participar en esa conferencia, como ya dije, con algunas iglesias, con 3 más iglesias. And we, Logos, will be participating in that conference together with 3 other churches here in Tijuana. Y la conferencia es gratuita. The conference has no cost. Sin embargo, se ofrecerá una ofrenda de amor al pastor que va a enseñar. But they will be taking up a love offering for the teacher or preacher that'll be there leading this. Y la comida será al estilo de traje, ¿okay? And as far as the food goes, it'll be a potluck style. Estilo de traje, no sé si sirve, pero bueno, el punto es que pueden traer su propio plato para compartir con los hermanos allá. So you are welcome to bring whatever dish you would like to share with the brothers there. Y tendremos más información más adelante, hermanos. We will have more information to come, and the sign-up sheet. There is a sign-up sheet. There's one we sent in the announcements group, and then there's a physical one over there. If you did not sign up in the one in the anuncios group, you can sign up on the one that's on the offering cart. Muy bien, a través del WhatsApp, del grupo de anuncios, mandamos una hoja de inscripción. Si quieren registrarse ahí, está bien. O tenemos una copia física también, si quieren registrarse ahí, está en el carrito donde está la caja de ofrenda. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer ahora en Hechos capítulo 15, empezando en versículo 1, vamos a leer versículos 1 a 2 y luego 6 a 11. Y este texto, como siempre, está muy relacionado con nuestro texto de hoy, de la predicación. ¿Okay? Esa es la palabra de Dios. Hechos 15. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos.
Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. We're going to be reading in Acts chapter 15, verses 1 through 2, and then we'll be reading verses 6 through 10 after that. So verses 1 and 2 say this. Some men came down from Judea and began teaching the brethren, saying, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. And when Paul and Barnabas had great dissension and debate with them, the brethren determined that Paul and Barnabas and some others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders concerning this issue. Y ahora en versículos 6 a 11, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Amén. Verses 6 through 11 of Acts 15 says, the apostles and elders came together to look into this matter. After there had been much debate, Peter stood up and said to them, brethren, you know that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, testified to them, giving them the Holy Spirit, just as he also did to us. And he made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith. Now therefore, why do you put God to the test by placing upon the neck of the disciples a yoke which neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we are saved through the grace of our Lord Jesus Christ in the same way as they also are. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor, y sabemos, Señor, que es por la gracia, es por la gracia, es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Sabemos, Señor, que fue tu gracia que nos salvó, Señor. Es por tu gracia, Señor, que somos hijos de ti, Señor. Porque nos has dado vida juntamente con Cristo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, la cual es nuestra entrada en la salvación, pero no solo eso, sino también es lo que nos sostiene en la salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, que vivimos cada día como cristianos bajo tu gracia, Señor. No merecemos nada, Señor, de tu perdón, de tu favor, pero siempre, Señor, estamos vestidos en Cristo, en su justicia. Entonces siempre, Señor, tu gracia es suficiente para nosotros, Señor, como tus hijos. Oh, Señor, que crezcamos en esta gracia, que crezcamos en esta gracia, Señor, en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, viendo y contemplando más de Él, de su belleza, y que seamos, Señor, por lo tanto, fortalecidos en la gracia, Señor, recordando de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, que no necesitamos añadir nada a la salvación, nada de nuestras propias obras. Es solo por la fe, solo por medio de la fe. Gracias, Señor, por esta salvación que compartimos aquí, Señor, en Cristo Jesús. Y que seamos, por lo tanto, Señor, que seamos fortalecidos en
esta gracia. Y que seamos una iglesia, Señor, unida en estas cosas, Señor, en la gracia de Cristo, creciendo en amor, como vamos a ver en el texto de hoy, con fe obrando en amor. Que seamos una iglesia que siempre está creciendo así, Señor, creciendo en nuestro amor unos por otros, nuestro amor primero por ti, Señor, por ti, Dios, con toda nuestra mente, fuerza y corazón, y luego unos por otros, Señor, el amor por nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar como Cristo nos ha amado, Señor, entregándose a sí mismo por nosotros en la cruz. Este tipo de amor sacrificial, Señor, que seamos una iglesia que sirva con esta intención, Señor, que sirvamos unos a otros, Señor, no dando pretexto por la carne, sino sirvándonos unos a otros en amor. Que eso sea una realidad aquí, Señor. Llegamos aquí, Señor, con muchas cosas en nuestras vidas, Señor. Llegamos aquí, Señor, muy conscientes de la lucha, Señor, que está a nuestro alrededor. La lucha contra nuestra propia carne, la lucha contra las mentiras del diablo, contra las mentiras del mundo. Ayúdanos, Señor, a ponernos de Cristo, a poner nuestra mirada en Él, no en las cosas de la tierra, a fijarnos en Él y en su justicia, Señor. Obres en los corazones, Señor, de todos aquí, Señor, que sean animados y edificados en la fe, Señor. Sabemos que hay muchos que han entrado aquí que no te conocen, Señor. Oramos por ellos también, Señor. Oramos por su salvación. Oramos, Señor, que ellos puedan ver cuán vacíos son sin Cristo. Que puedan ver que sus obras son inútiles en cuanto a la salvación. Que no hay esperanza en sí mismo, solo en Cristo. Solo en Cristo. Y que el Evangelio sea plenamente revelado ante nosotros este día, Señor. Ante nuestros ojos. Y que nos des ojos de fe, iluminados por tu Espíritu Santo para ver estas verdades y llegar a conocer a Cristo y ser conformado a Él. Gracias por Cristo. Él es nuestro enfoque. Que seamos conformados a Él, viendo más de Él, su belleza, y llegando a ser como Él en todos los aspectos. Por favor, Señor, obres así esta mañana. Te pedimos, Señor. Gracias por Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Nos aferramos a Él, a Cristo Jesús. We cling to Christ Jesus. Amen. Amén. Cada día. Day by day. Y qué oportunidad hoy tenemos de estar en la palabra de Dios juntos en Gálatas. Si me pueden acompañar a Gálatas capítulo 5. And what a great opportunity we have to gather together and be in God's Word today in Galatians. Please join me in Galatians chapter 5. Hemos estado avanzando poco a poco a través de este libro. Empezamos en enero y ya estamos aquí en un nuevo capítulo. And we've been progressing through this book little by little, and now we've reached chapter 5, a brand new chapter in Galatians. Entonces cuando llegamos a un nuevo capítulo usualmente tenemos una fiesta. And so we usually have a party when we get to a new chapter. No, está bien. Esa es la palabra de Dios y siempre es un gozo abrirla juntos y estudiar lo que la palabra nos escudriñe, ¿verdad? And it's always a joy to study God's Word as God's Word studies us. Estamos en Gálatas capítulo 5 versículos 1 a 6 y voy a leer el texto. Dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley.
De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada sino la fe que obra por amor. Galatians chapter 5 verses 1 and 6 say the following. This is God's word. It is for freedom that Christ set us free. Therefore keep standing and do not be subject again to a yoke of slavery. Behold, I, Paul, say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no benefit to you. And I testify again to every man who receives circumcision that he is under obligation to keep the whole law. You have been severed from Christ, you who are seeking to be justified by law. You have fallen from grace. For we, through the Spirit, by faith, are waiting for the hope of righteousness. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision means anything, but faith working through love. Señor, te damos gracias de nuevo por tu palabra esta mañana, Señor, y por el privilegio de estudiarlo, Señor. Pero no con el propósito de llegar a más información, sino de conocerte a ti más, Señor. Esto es nuestro deseo esta mañana, Señor. Que podamos crecer en este conocimiento de ti, Señor, del Señor Jesucristo, viéndolo y siendo conformados a Él en todos los aspectos, Señor. Por favor, Señor, que hagas tu voluntad esta mañana, que seamos edificados ahora, Señor, en tu palabra, en esta forma de adoración ahora, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Has pensado en cómo llega la carne a tu plato? Have you ever considered how meat gets to your plate? Yo sé que es una pregunta un poco rara. It's a bit of a strange question. Hay un punto aquí que quiero notar. There's a point I want to make here. Un científico llamado Temple Grandin ha dedicado su vida a investigar nuevas formas de matar a las vacas tranquilamente. A scientist by the name of Temple Grandin has dedicated his life to researching new ways to gently kill cows. Esto puede parecer trivial, This may seem a little trivial, pero es un asunto importante porque los animales experimentan altos niveles de estrés antes de morir. but it's actually a very important issue because animals experience high levels of stress prior to dying. Y estos altos niveles de estrés provocan la liberación de hormonas que reducen la calidad de la carne. And those high stress levels cause hormones to be released into the meat that then decrease the quality of the meat. Ahora me están escuchando, ¿verdad? Are you guys listening? Por eso Grandin ha estado explorando cómo mantener al ganado tranquilo mientras es llevado al matadero. And so Grandin has been exploring how to keep the cattle calm as they are being led to the slaughter. Y ha descubierto que la conmoción repentina aumenta la liberación de hormonas. And he has found that sudden commotion causes increased hormone release. Por lo tanto, la clave es mantener la vida de la vaca lo más normal posible. So the key is to have the cow's life basically looking as normal as possible. No las sorprenda, He doesn't surprise them. no las asuste. He doesn't scare them. Incluso ideó una nueva tecnología para matar al ganado, And he even devised the new technology to kill the cattle. manteniendo las condiciones lo más tranquilos posibles. And this technology keeps conditions as calm as possible. Las vacas pues son conducidas suavemente a una rampa
The cows are gently led onto a ramp donde entran a través de una manguera de compresión, where they enter this sort of squeeze chute. un dispositivo de presión que imita el suave toque de su madre. It's a pressure device that mimics the gentle touch of their mother. Continúan bajando por la rampa hacia un camino de curvas suaves, They continue down the ramp into these smoothly curving paths, sin giros bruscos. of course, with no sudden jolts. Y mientras siguen por el sendero, And as they travel down that path, ni siquiera se dan cuenta de que sus patas ya no tocan el suelo, they don't even notice that their hooves are now off the ground, pues una cinta transportadora los eleva ligeramente because a conveyor belt has slightly lifted them upward hasta que un instrumento poderoso les da un golpe justo entre los ojos, matándolos al instante. until a blunt object all of a sudden pops out and strikes them right between the eyes, killing them instantly. Carne asada. There's carne asada right there. Grandi llama a esta tecnología que desarrolló Grandin calls this technology he developed la escalera al cielo. the stairway to heaven. Un poco irónico si me preguntas. A bit ironic if you ask me. Iglesia, hay fuerzas a nuestro alrededor que se esfuerzan por engañarnos sutil y discretamente. Church, there are forces all around us that do their best to subtly and quietly deceive us, Mientras nos conducen con calma al matadero. all while calmly leading us to the slaughter. Cuanto más complacientes seamos, mayor será nuestro riesgo. The more complacent we become, the more at risk we are. Y por eso Pablo dice, permanezcan firmes. And this is why Paul says here, keep standing firm. Esperas que él diga, pues, algo como permanezcan firmes en sus disciplinas, ¿verdad? Now, you might think that he would say something like, well, stand firm in your disciplines. Y es una buena exhortación. That would be a good exhortation. Pero aquí tiene algo más en mente, But Pablo. here he has something else in mind, La libertad. liberty. Él dice, permanezcan firmes en tu libertad. He says, keep standing firm in your freedom. Hermanos, esto implica que muchas de esas fuerzas intentan alejarnos de nuestra libertad. Now, what this means for us, brethren, is that these forces are trying to lead us away from what? From our freedom. Por lo que debemos mantenernos firmes en ella. And so we need to stand firm in our freedom. Recordamos que la semana pasada Pablo contrastó dos pactos mediante una alegoría. And we remember that last week, Paul contrasted two covenants through an allegory. Al final del capítulo 4. At the end of chapter 4 there. Agar, la esclava, Hagar, the bondwoman, que the slave, representa el pacto mosaico, Monte Sinai, who represents the Mosaic covenant or Mount Sinai, que conduce a la esclavitud, that leads to slavery, y Sara, and then Sarah, la mujer libre, the free woman, que representa el nuevo pacto que conduce a la libertad. that represents the new covenant that leads to freedom. Y hablamos nosotros de nuestra propensión inherente al rendimiento en la vida cristiana. And we also talked about our inherent propensity toward performance in our Christian life. A vivir como hijos de Agar en lugar de Sara. What we tend to do is start living like children of Hagar instead of children of Y Sarah. a esto lo llamamos legalismo. And this is what we call legalism. Intentar ganarnos la aceptación de Dios mediante nuestras buenas We're obras, trying to earn God's acceptance through our good en deeds, vez de en confiar en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. instead of putting our trust in Him and what He has done for us. Por eso Pablo quiere que quede claro en esta sección que somos libres de Agar, libres de Sinaí. So Paul wants to make it clear in this section that we are free from Hagar, we are free from Mount Sinai, Libres de tratar de ganar nuestra salvación por la escalera al cielo. and we are free to stop trying to earn our salvation through the stairway to heaven. Ahora somos hijos de la mujer
libre, Now we are children of the free woman, bajo gracia, under grace, esperando nuestra herencia, Cristo mismo. Amén. awaiting our inheritance, which is Christ Jesus himself. Ahora quiero retroceder un momento So I want to take a step back for a moment antes de continuar nuestro texto porque estamos comenzando un nuevo capítulo. because we're starting a new chapter, so I want to consider something before in our text, before considering our text. Recuerden que Pablo había ido a estas iglesias Remember, Paul had visited these churches de Galacia in Galatia, y predicaba el evangelio. and he preached the gospel there. Muchos habían creído. Many had believed. El poder de Dios se manifestó en sus vidas, The power of God was manifested in their lives, resultando en amor. resulting in love. Pero entonces los judaizantes comenzaron a engañarlos, los falsos maestros, But then the Judaizers, these false teachers, began to deceive them, obligándoles a circuncidarse y a obedecer la ley si quieren ser verdaderos creyentes. obliging them to be circumcised and obey the law of Moses if they wanted to be true Christians, Como ellos, los judaizantes. like what they claimed to be, these Judaizers. Así que de nuevo, la cuestión no era cómo habían comenzado por fe, So again, the issue is not so much how they started by faith, sino que volvían a la ley, añadiendo algo a su fe. but rather that they were now returning back to the law and adding something to their faith. La fe más las obras de la ley. They were mixing faith plus the works of the law. Y ese ha sido el tema de este libro. And that's been the main point of this whole book. Pablo argumenta que la fe sola es suficiente. Paul is arguing that faith alone is enough. La fe sola. Faith alone. Y querida iglesia, necesitamos recordarla la diaria, Now, dear church, we need to remember this daily. diariamente. Daily. Somos muy propensos a medir nuestro bienestar espiritual ante Dios por nuestras acciones. We are so prone to measure our spiritual well-being before God on the basis of our doing, Por nuestro desempeño, by our works, rendimiento. our performance. Por ejemplo, cuando pecamos, For example, when we sin, en lugar de acudir a Cristo con arrepentimiento y fe, instead of running to Christ in repentance and faith, ¿cuán propensos somos a recurrir a la ley para expiar nuestros pecados? how prone are we to now look to the law to atone for our sin? ¿Me explico? You understand? Intentamos apaciguar nuestra conciencia acusadora mediante el desempeño. We try to appease our accusing conscience through performance, Ir a la iglesia, going to church, orar, praying, leer la Biblia, reading our Bibles. lo cuales son cosas bien esenciales para la vida The cristiana. things that are essential for the Christian life. Pero lo que se supone que es comunión con Dios se convierte en pago a Dios. But ¿Me all, explico? but all of a sudden, that which is supposed to be fellowship with God, all of a sudden turns into a payment to God. Así pues, esta doctrina de la justificación solo por la fe es central en el argumento de Pablo. And so this doctrine of justification by faith alone is central to Paul's argument. En los capítulos 1 y 2 dio pruebas personales del evangelio en su vida. In chapters 1 and 2 of this book, he gave personal proofs of the gospel in his own life. En los capítulos 3 y 4 utilizó el testimonio bíblico In chapters 3 and 4, he used the biblical testimony, argumentando desde Abraham arguing from Abraham, para demostrar la justificación de la fe sola. to demonstrate this doctrine of justification by faith alone. Y aquí en los capítulos 5 y 6, Pablo se centra más en la experiencia de los verdaderos creyentes. And now here in chapters 5 and 6, Paul is more focused on the experience of true believers, Que demuestran la justificación solo por la fe mediante la transformación del Espíritu Santo en sus vidas. these true believers who prove their justification by faith alone through the transformation of the Holy Spirit in their lives. De hecho, en este próximo capítulo, en esta próxima sección, hay un énfasis particular en el Espíritu Santo
Y lo veremos hoy también. Now, in fact, in this next chapter, there's a particular emphasis on the Holy Spirit, and we're going to see the Holy Spirit in our text today. Mire conmigo en el capítulo 5. Look at chapter 5 with me real quick. Versículo 5 del capítulo 5 dice, pues nosotros por medio del Espíritu. Verse 5 says, we through the Holy Spirit. Versículo 16 dice, anden por el Espíritu. Verse 16 says, walk by the Spirit. Versículo 17 dice, la carne es contra el Espíritu. Verse 17 says, the flesh sets its desires against the Spirit. Versículo 18, son guiados por el Espíritu. Verse 18, be led by the Spirit. Versículo 22, el fruto del Espíritu. Verse 22, the fruit of the Spirit. Versículo 25, vivimos por el Espíritu. And verse 25, live by the Spirit. Andemos también por el Espíritu. We must live by the Spirit. Hoy quiero que escuchemos todos nosotros la palabra del Señor, And today I want us to hear the word of the Lord, que dice, which says, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. it says, for freedom, Christ has set us free. Debemos mantenernos firme esta libertad. We must stand firm in this freedom. ¿Cómo? But how? Rechazando el legalismo By rejecting legalism y abrazando el Espíritu. and by embracing the Spirit. Ese es nuestro enfoque hoy. And that's our focus today. Mantenernos firmes en la libertad implica, número uno, rechazando el legalismo. Standing firm in freedom involves firstly rejecting legalism Y número dos, abrazando el Espíritu. and secondly embracing the Spirit. Versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Verse 1 says, for freedom Christ has set you free. Pausa un momento. Now pause for a second there. Pablo dice que has sido liberado para la libertad. Paul La says libertad. that you have been set free for freedom. Nos hizo libres. Y eso se refiere a la conversión. God has made us free, and this refers to conversion Para libertad. for the sake of freedom. Esa es nuestra vida diaria. And again, that expresses our ongoing life. Has sido liberado por la gracia de Dios You have been set free by the grace of God para seguir en esta libertad por la gracia de Dios. to continue in your life in freedom by God's grace. Toda la vida cristiana es gracia de Dios. All of the Christian life is by the grace of God. Así que dice, Cristo nos hizo libres. And so it says here that Christ set you free. La pregunta es, ¿libres de qué? But free from what? De la esclavitud, del pecado y de la ley. From bondage to sin and to the law. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió o nos hizo libres de la maldición de la ley. Galatians 3:3 says, Christ redeemed us, or we could say set us free, from the curse of the law. 3:13 de hecho. 3:13. Pero ¿cómo? ¿Cómo hizo esto Cristo? But how did Christ do this? Haciéndose maldición por nosotros al morir en una cruz en nuestro lugar. By becoming a curse for us through his death on the cross in our place. Y hemos sido liberados para la libertad. And so we have been set free by Christ for freedom. Y Pablo quiere que entendamos y experimentemos esta libertad. And Paul wants us to really understand, and not only that, but to also experience this freedom. Permanezcan firmes en esta libertad. He wants us to keep standing firm in this freedom. ¿Qué es esta libertad? But what is this freedom? En primer lugar, Firstly, la mayoría de las religiones comparten la idea común de alcanzar algún tipo de justicia para ser aceptado por Dios. most religions share this common idea of being able to achieve some form of righteousness in order to be accepted before God. Y en toda religión el desempeño es obligatorio. And in every religion, your performance is necessary. Pero eso es esclavitud. That's bondage. Dicen, esfuérzate por ganarte el perdón y el favor
de Dios. They say, try hard to earn God's forgiveness and favor. Pero el cristianismo es radicalmente diferente. But Christianity is radically different. El cristianismo dice que no se puede alcanzar la justicia para ser aceptado por Dios. Christianity says that you cannot achieve the righteousness necessary to be accepted before God. Amén. Amen? Solo hay uno There is only one perfect que one, fue perfectamente justo, the righteous one, Cristo Jesús. Christ Jesus. Y se nos manda creer en Él y obtenemos su justicia por la fe. And so we are commanded then to believe in him, and his righteousness is then given to us by faith. En el cristianismo, el pecador extiende la mano vacía para recibir el don gratuito de Dios por la fe. In Christianity, the sinner reaches out an empty hand to receive the free gift of God by faith. ¿Ves la realidad radical de la gracia? So do you see the radical reality of grace? Tú, cristiano, eres libre. You, Christian, are free. Libre del ciclo interminable de intentar ganarte el perdón y el favor de Dios. You're free from this endless cycle of trying to earn God's forgiveness and favor. Aleluya. And praise God. Libre de subir esa escalera infinita hacia el cielo, hacia Dios. You're free from having to try to climb that infinite ladder to God. Libre porque Cristo te ha hecho libre. Free because Christ has made you free. Y ahora estás unido con Él por fe. And you are joined to him by faith. Por lo tanto, eres libre de la ira de And Dios. therefore you are free from God's wrath. El justo castigo de nuestros pecados. That just penalty that you deserve for your sin. Eres libre de la condenación de la ley, hermanos. You are free from the condemnation of the law. Libre de la culpa implacable. Free from the relentless guilt. Libre de la conciencia acusadora. Free from that accusing conscience. Libre de la presión constante de intentar ser algo que no eres. Free from that constant pressure of trying to be something that you're just not. El dominio del pecado sobre ti. That sin's dominance over you. Querido cristiano, el Hijo te ha liberado Dear Christian, the Son has set you free. y eres realmente libre. And you are free indeed. Amén. Amen? Dios ya no está enojado contigo God is no longer angry with you por tu pecado. for your sin. Nunca más estará enojado contigo. He will never again be angry with you. Porque has sido revestido de la justicia de Cristo para siempre. Because you've been clothed by the righteousness of Christ forever. Martín Lutero dice, es verdaderamente una libertad maravillosa tener al Dios soberano como nuestro amigo y Padre, quien nos defenderá, nos mantendrá y nos salvará en esta vida y en la venidera. Martin Luther says this is indeed a marvelous liberty, to have the sovereign God for our friend and Father, who will defend us, maintain, and save us in this life and in the life to come. Ahora pues, Therefore, que permanezcan libres, keep standing in your freedom. que permanezcan firmes en la libertad. Stand firm in your freedom. Es decir, que permanecen aferrados a esta libertad del Evangelio que les ha sido concedido en Cristo. Meaning you keep clinging to the freedom of the gospel that has been granted to you in Christ. Y hay que mencionar que Pablo no dice aquí, Cristo los ha liberado para vivir según tu carne. Now it's worth mentioning here that Paul does not say Christ set you free so that you can live according to your flesh. No es antinomianismo, No, this isn't antinomianism, donde no hay ley, no hay mandato. where there is no law or there is no commands. No, porque curiosamente Pablo nos da un mandato mismo aquí, permanezcan firmes en esa libertad. There's got to be commands because he's commanding us here saying stand firm in your freedom. La pregunta es, ¿cómo? The question is though, how? Y nos va a instruir en los próximos versículos. And in the following verses, he's going to tell us how. Punto número 1, rechazar el legalismo. So point number 1, reject legalism. El legalismo te impone la ley para la salvación. Legalism imposes the law upon your salvation. Busca volver a esclavizarte. It seeks to lead you back into slavery.
Precisamente lo que dice Pablo en la última parte del versículo 1. And this is exactly what Paul is saying here at the last half of verse 1. Que no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Do not be subject again to a yoke of slavery. Una vez estuvieron bajo el yugo de la esclavitud. Once you were under the yoke of slavery. Es un yugo. What is a yoke? Un yugo es un pesado aparato de madera que se coloca alrededor del cuello de dos animales para llevar una carga pesada. A yoke is a heavy wooden apparatus that is placed around the neck of two animals to carry a heavy load. ¿Qué imagen? Now, what an image. Ese fue el efecto de la ley. That was the effect of the law. Coercitiva y pesada sobre It nosotros. was coercive and heavy upon us. Y sin embargo, muchos, como el ganado de nuestra ilustración anterior, And yet, many, like the cattle in our illustration at the beginning, no se dan cuenta mientras son conducidas lenta y suavemente al matadero. many are unaware as they're slowly and gently led to their slaughter. Tristemente, That's sad. mientras confían en la ley, en su propia justicia. As they trust in the law and in their own righteousness. E incluso, después de ser liberados, algunos vuelven a ese mismo yugo y se lo imponen a sí mismos otra vez. And even after being set free, some return to the very yoke and place it on themselves again. ¿Lo ven? Do you see this? ¿Puedes imaginar el yugo y tratando Can you imagine ponerlo de nuevo? trying to put that yoke on yourself again? No se sometan otra vez al yugo de esclavitud, dice Pablo. Do not subject yourselves again to a yoke of slavery, is what Paul is telling you. Has experimentado la liberación de la maldición. You've experienced freedom from the curse. Has sido llevado a la verdadera bendición. You've been brought to true blessing. La unión con Dios en Cristo. Union with God in Christ. Y la transformación que trae el Espíritu por medio de fe en el nuevo pacto, todo interno, mira. And the evidences that are related to this new covenant, which is now visibly, or it's internal. Y sin embargo regresas a ese yugo, a la presión externa de la ley que te pesa. You have these internal realities of the new covenant, and yet you return to that external pressure, that yoke of the law bearing upon you. Ya leímos en Hechos 15 esta mañana, We read in Acts chapter 15 at the opening of this service, cuando Pablo y los otros discípulos fueron al concilio de Jerusalén para discutir si la circuncisión era necesario para los gentiles. where Paul and Barnabas and other disciples went to Jerusalem to have a council to discuss if circumcision was necessary for the Gentiles. Mira conmigo rápidamente a versículos 10 a 11, quiero leerlo de nuevo. Hechos 15. Look at Acts 15 again with me, and we're going to look at verse 10. Hechos 15, 10 a 11. Acts 15, 10, and 11. Dice Pedro aquí, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Acts 15, verses 10 and 11 say this. Now therefore, why do you put God to the test by placing upon the neck of the disciples a yoke, which neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus in the same way as they also are. Pedro dice, como judíos no podíamos soportar el yugo. So Peter says, as Jews, even we couldn't bear the yoke. No podíamos. We couldn't. Ellos, y se refiere a los gentiles, y nosotros, los judíos, somos salvos por la gracia del Señor Jesús. And then when he says they, he's referring to the Gentiles, he's saying that they were saved in the same way as we, by the grace of God. No por nuestras obras. Not by our works. Mira la libertad que tenemos. We need to see the freedom that we have.
Cuando las personas están bajo la ley, when people are under the law, la ley es externa y las instruye desde afuera para que se ajusten a algo que no pueden hacer. what the law does is the law is externally instructing them from the outside so that they might conform to something they have no ability to do. Pero la gracia viene y salva y el Espíritu ahora instruye desde adentro. And then God's grace comes and saves now by the Spirit that instructs them from the inside out. Ahora queremos obedecer a Dios. And now we want to obey God. Y sus mandamientos no son gravosos. And His commandments aren't burdensome. Pues amamos a Dios y al prójimo. As we love God and love others. Amén. Amen. No se someten al yugo. Do not submit yourself to a yoke of sin. Rechazan el legalismo. Reject legalism. Pablo dice en versículo 2, miren. And he says, Paul there, behold. Esa es una exclamación de parte de Pablo. This is an exclamation on Paul's part. Contemplen el peligro. Behold the danger. Es profundamente personal para Pablo. This is intensely personal for Paul. Miren, yo Pablo He les digo. He says, behold, I, Paul, tell you. Pues se dirige a un grupo específico de personas. As he's directing these words to a specific people. Y dice, si se dejan circuncidar. He says here, you that receive circumcision. La implicación, por supuesto, es que se dejan circuncidar como medio de salvación. And the implication is that these people are receiving circumcision as a means of salvation. Ustedes que añaden algo a la fe. You who add something to faith. Él dice, Cristo de nada les aprovechará. He says, Christ will be of no benefit to you. No puedes mezclar a Cristo con las obras o lo anulas por completo. You cannot mix Christ with works or you cancel Christ altogether. Algunos miran a estos judaizantes And some look at these Judaizers, o a la Iglesia Católica, por ejemplo, or for example, the Catholic Church, y dicen, pues no puede ser tan grave. and they say things like, well, it can't be that serious. ¿Todavía cree en Jesús? They still believe in Jesus. ¿Tienen un 90% de razón en cuanto al Evangelio? Well, they're 90% correct on the gospel. Solo que lo han interpretado ligeramente diferente en lo que respecta a la salvación. They just interpreted a few things slightly differently in regards to salvation. No. No. Si dependes de algo más que de Cristo, If you depend on anything else outside of Christ, lo anulas. you cancel Christ. Eso es lo que Pablo dice aquí. That's what Paul is saying here. Mira, una gota de arsénico Now, one drop of arsenic en una jarra entera de agua in a pitcher full of water contamina toda la jarra y es tan letal que podría matar. contaminates the whole pitcher and is lethal enough to kill you. Cristo y su sacrificio de nada les aprovecharán si confías en algo que no sea Él. Christ and his sacrifice are of no benefit to you if you trust in anything other than him. De lo contrario, tendrías razón para jactarte. Otherwise, you'd have room to boast. Dios a otro no dará su gloria. Amén. You need to understand that God will not share his glory with anyone. Hay que rechazar el legalismo. So we need to reject legalism. Pero pregunta válida, ¿alguien aquí en Logos considera la circuncisión como medio de salvación? But here's a valid question, I think, for us. Does anyone here at Logos, is anyone looking to circumcision as a means of salvation? No lo creo. I don't think so. Ojalá o tenemos otras preguntas. Yeah, we might have some other questions for you if you actually think that you can. Pero mira, podemos ser culpables de depender de otras cosas para la salvación. But you see, we can be guilty of depending on other things for salvation. De hecho, hay muchas cosas que pueden influirnos en nuestra perspectiva de la justicia de Cristo. There's so many things that can influence our understanding of the righteousness of Christ. Por ejemplo, nuestra moralidad. For example, our morality. Soy una buena persona, Dios debe aceptarme. I'm a good person, God should accept me. Pero sabes que esto puede ser un poquito más
sutil también. But it can even be more subtle than that. Donde nos centramos más en el externo que el interno, que lo interno. Where we're so focused on the external versus the internal. Por ejemplo, For example, los que dicen que no han cometido adulterio those who say that they have never committed y adultery, por lo tanto son buenos, and therefore they're good people. pero en su interior ellos queman de lujuria constantemente. But inside, in their hearts, they're constantly burning with lust. Hay que examinar sus corazones. We have to examine our hearts. O los que creen que por no decir groserías a nadie son buenas personas, Or for those who think that if they don't use bad words with anyone, that they're good people, aunque en su corazón alberga rencor y odio hacia ciertas personas. even if there is resentment harboring in their hearts towards certain people. ¿Ves? You see? Depender de nuestra moralidad en lugar de la justicia de Cristo es una tontería. Depending on our morality instead of Christ's righteousness for salvation is foolish. Hay muchas cosas en las que podemos confiar más que en la justicia de Cristo. Now, there are many things that we can depend on more than Christ's righteousness. Nuestro desempeño espiritual, Our religious performance. donde mi seguridad pues fluctúa, depende de cómo estoy en mis cosas cristianas. Where my assurance is up and down depending on where I am in my relationship. with Nuestro God. conocimiento de la sana doctrina. Or even our understanding of sound doctrine. Sabemos que es algo bueno, We know that sound doctrine is good, pero no es un sustituto. Cristo solo es nuestro sustituto. but it cannot be a substitute for Christ, who is our No substitute. puede expiarnos de nuestros pecados, solo Cristo. It cannot clean us from our sin, only Christ. Padres, podemos buscar la justicia en el comportamiento de nuestros hijos. As parents, we could look for righteousness in our children's behavior. ¿Sí? Oh, he hecho un buen trabajo porque miran, están bien comportados ellos. You say things like, I've done a good job, and God is pleased with me because look how I raised them. Dios está complacido conmigo, decimos. God is pleased with me. O mis hijos no andan con el Señor. Or you could think, my children aren't walking with the Lord. Y por lo tanto empezamos a pensar, Dios no está complacido conmigo. And we start to think, well, God must not be pleased with me. Así que probablemente no sea la circuncisión para nosotros, So maybe it's not circumcision for us, pero puede ser un montón de otras cosas. but it could be a bunch of other things. Y el peligro es que esto se convierta en algo que añades a tu fe para salvación. And the danger is that this is something that now becomes added to your faith for salvation. ¿Me explico? Algo muy público, muy directo o algo más escondido. It could be something external, very public, outwardly, or something that's internal. Pablo dice en el versículo 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Paul says in verse 3 that if you receive circumcision, you are under obligation to observe the whole law. Y cuando dice toda la ley, se refiere a las 613 leyes dadas a Moisés. And when he says the whole law, he's referring to the 613 laws given to Moses. Está sujeto a toda ella. You are under bondage to all of it. Si dependes de un solo aspecto de la ley, el argumento de Pablo es que estás sujeto a toda ella. Paul's argument is that if you depend on one aspect of the law, you are actually subject to all of Y it. estás sujeto a un amo que tú no puedes satisfacer. And you're under bondage to a master that you cannot satisfy. Entonces, ¿qué está en juego aquí para aquellos a quienes Pablo se dirige? So what's at stake here for those to whom Paul is writing? Ustedes que reciben la circuncisión como un añadido a la justificación, He says, you who receive circumcision as an addition to your justification, él dice, son separados de Cristo y de la gracia han caído. he says, you are severed from Christ and have fallen from grace. En el versículo 3, Good verse 3, perdón, versículo 4. verse 4. Entonces Pablo usa la palabra separado con intencionalidad. Paul uses this word
to sever with intentionality. La circuncisión era una señal del pacto de Dios dada para separar el pueblo de Dios de los demás, ¿verdad? He does this purposely because circumcision was the sign of God's covenant given to sever or separate God's people from other people. Y Pablo juega con ese lenguaje, es decir, que lo mismo que los separó como pueblo de Dios, And so Paul takes this language and kind of plays with it, and he's saying here that the very thing that God used to separate you, que los separó como pueblo de Dios, puede ser lo que los separa de Cristo para el juicio. that thing that God used to separate you and set you apart as God's people, is now going to separate you or set you apart from Christ for judgment. Separados de Cristo y de la gracia han caído. Again, he says, you have been severed from Christ and you have fallen from grace. Una nota rápida que es importante. Esto de ninguna manera enseña que alguien pueda perder su salvación. Now, a quick note, and I think this is an important note. This in no way teaches that someone can lose their salvation. Quienes se someten de nuevo a la esclavitud, añadiendo obras a la fe, Those who subject themselves to slavery again, adding works to faith, viviendo en dependencia de sí mismos, living in dependence on themselves, demuestran que nunca fueron liberados de esta esclavitud. they are proving that they were never freed from slavery. Siguen siendo un deudor, They are still debtors, soportando un peso inmenso mientras intentan cumplir toda la ley para ser justificados. bearing the weight, the heavy weight on their shoulders as they tried to keep the whole law to be justified. Actúan sin un corazón transformado, They're acting without a transformed heart. haciendo lo que no quieren hacer. They're doing that which they don't want to do. Entonces han demostrado que su fe no es genuina. So what they're doing is they're proving that their faith is not genuine. Y otra cosa, en estos versículos Pablo ha sido muy intencional al usar el pronombre ustedes. And in these verses, Paul has been very intentional about using the pronoun you. Ustedes que procuran ser justificados por la ley. Listen, he says, you who are seeking to be justified by the law. Pero en los versículos 5 a 6, Pablo cambia el pronombre a nosotros. And then in verses 5 and 6, Paul switches to the pronoun we. Lo que indica que ahora se incluye a sí mismo como unos de ellos que abrazan el Espíritu. And this tells us that now he's including himself in this other category of those who have embraced the Spirit. Y ese es nuestro segundo punto. Abraza el Espíritu. This is our second point now, embrace the Spirit. Más por un ratito. Just a little while longer. Versículo 5. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Verse 5 says, for we, through the Spirit, by faith, are waiting for the hope of righteousness. Nosotros no tratamos de ganarnos justicia. We're not trying to earn righteousness. La esperamos. We're waiting for it. Por la fe, con esperanza. By faith and with much hope. Y esperar significa que esto es algo que Dios tiene que hacer por nosotros. And waiting implies that this is something that God has to do for us. Esperamos por fe. But we're waiting, and we're waiting by faith. Hermano, cada uno de nosotros estará ante Dios Now each one of us will stand before God y rendirá cuentas and will give an account de nuestra vida. for our lives. Como cristianos, And as Christians, tenemos la esperanza que no estaremos solos. we have the certain hope that we will not be standing alone. No estaremos solos. We won't be alone Porque Cristo, nuestro abogado, nos revestirá de su justicia. because Christ, our advocate, will clothe us with his Y righteousness. seremos pública y perfectamente reivindicados, And we will be publicly and perfectly vindicated aceptados por Dios. and accepted before God. Entonces esperamos con confianza y anhelo ese día, amén. And so we confidently and intently wait for that day. Mira, ellos, dice Pablo, tratan de ganarse la justicia de Dios. Look, he's saying here in these verses, they try to earn their righteousness through their works. Por medio de obras. Nosotros esperamos por medio del Espíritu y por la fe. But we hope, we wait through the Spirit by faith. ¿Ves el contraste Do aquí? you see the contrast here?
Y de este punto y más adelante, Pablo habla de esta vida en el Espíritu. And from this point forward, Paul is going to speak of the life in the Spirit. Mientras esperamos. As Christians, as we wait. Porque vivimos por el Espíritu con nuestros ojos puestos en Cristo y así llegamos a ser como Él. Because the life we live by the Spirit with our eyes fixed on Christ, and thus we become more like Christ. Al contemplarlo por fe, As we behold Him by faith, abrazando el Espíritu en lugar de la carne. in embracing the Spirit instead of the flesh. Hermanos, lo que rebosa de nosotros es precisamente lo que Cristo modeló a la perfección para nosotros, es decir, el amor. What flows out of us is precisely what Christ modeled for us perfectly and ultimately, that is love. Mira el versículo 6. Look at verse 6 with me. Porque en Cristo Jesús, dice Pablo, como conclusión, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada sino la fe que obra por amor. Verse 6 says, "For in Christ Jesus," this is his conclusion, "neither circumcision nor uncircumcision means anything, but faith working through love." Eso es fuerte. This is strong. Él dice que en Cristo la circuncisión no significa nada, He's saying here that in Christ, circumcision doesn't mean anything, sino la fe que obra por amor. but faith working through love. Hermanos, la autenticidad de nuestra fe se demuestra por el amor. Brothers, the genuineness of our faith is demonstrated by love. Y esa es la obra del Espíritu en nosotros. That's the proof of the work of the Spirit within us. Y no ven lo interno que es esto ahora. So you can see the internal nature of this now. Fe y amor. Internally we have faith and love. Mira, nuestros corazones se sienten atraídos a confiar en Dios. Now our hearts are drawn to trust in God. Y de ahí brota el amor por Dios And from y por that, los demás. and from there flows out love for God and love for others. Todo procede del corazón, dijo Cristo. And everything proceeds from the heart, is what Jesus Christ said, right? Pues Pablo está anticipando lo que estos judaizantes podrían decir aquí. Paul is anticipating here what these Judaizers might say. ¿Libres? He's saying, you're talking about freedom? Pablo está diciendo que puedes vivir como quieras. Paul, are you saying you can just live however you want? No, dice Pablo. Paul says no. Mira lo que produce esta fe. Look at what this faith produces. Mira lo que produce esta fe. Look at what this faith produces. Amor. Love. Amor a Dios y al prójimo. Love for God and love for neighbor. Un amor que está en nosotros ahora por el Espíritu A love that is now in us by the y Spirit, que por lo tanto nos llevará a guardar sus and mandamientos that therefore we will keep His commandments naturalmente naturally por now, amor. impulsed by love. Y esa es la influencia del Espíritu que Pablo va a enfatizar en esta nueva sección de And Gálatas. that is the Spirit's influence that Paul is going to emphasize in this new section in Galatians. Entonces, abrazar al Espíritu es estar sometidos a Él, So to embrace the Spirit means to live in submission to Him. vivir en sumisión a Él. La verdadera fe se expresa en el amor a Dios y al prójimo. True faith expresses itself through love for God and love for others. Hermanos, Pablo nos da un modelo de la vida cristiana. Now, Paul gives us a model for the Christian life. Nuestro corazón, alma, mente y fuerza no giran en torno a la circuncisión. Our heart, soul, mind, and strength does not center around this act of circumcision, sino a Dios. but it revolves around God. La verdadera vida cristiana es gozosa y libre True Christian living is joyful and free. y fluye de un corazón que se deleita en Él y ama por encima de todo. And it flows from a heart that delights in Him and that loves Him supremely. Amén. Amen.
Jesús mismo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Mateo 22. Jesus himself said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, with your mind. This is the great and foremost commandment in Matthew 22, 37 and 38. Pablo declaró en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. And Paul declared in Romans 14, 17, the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Están escuchando lo que está diciendo. I hope you're listening to what he's saying here. Y cuando lean el Nuevo Testamento, este es un tema en todas partes. Vas a ver esta parte. And as you read the New Testament, you're going to read this same idea all over the place. Amor a Dios y al prójimo. Love for God and love for neighbor. La pregunta para nosotros, ¿has experimentado esta libertad? And so the question for us is, have you experienced this freedom? Haciendo lo que deseas porque tu corazón ha sido transformado. Do you do what you desire to do because your heart has now been transformed? Recuerda que la cruz no solo nos liberó de la maldición, You remember that the cross didn't just free us from the curse, sino de nuestros deseos vacíos e inútiles. but it also freed us from our empty and worthless desires. Somos libres del peso y la coerción de ese yugo. We are now free from the weight and coercion of that yoke. Y ahora de dentro hacia afuera, hermanos, And now from the inside out, por brothers, la fe, by faith, el Espíritu nos transforma para hacer lo que Dios nos llama a hacer con un corazón nuevo. the Spirit is now transforming us to do what God calls us to do with renewed hearts. Ahora estamos constreñidos por el amor. Now we are constrained, but we're constrained by love. Amén. Amen? ¿Qué pasa si dices no ama a Dios ni a los demás? Now, what if you say, I don't love God and I don't love others? No eres libre. You're not free. Estás esclavizado a tus propios deseos vanos. You're enslaved to your own empty desires. Y lo sabes porque tu mundo pues gira sobre ti. And you can know this is a fact because your world revolves around you. Gira en torno a ti. It's just revolving around you. No hay deleite en Dios. There's no delight in God. Y practicas la religión solo para apaciguar tu conciencia. And you just do religious things to try to appease your conscience. Eso es triste. It's sad. Viví ahí por muchos años. I lived there for many years. Pero no eres diferente a ese ganado de nuestra ilustración anterior. But you are no different than the cattle from our illustration. Y tristemente, esa no es una escalera al cielo, And sadly, that's not a stairway to heaven, sino una escalera al infierno. but a stairway to hell. Y lo digo con amor. And I say this with love. Arrepiéntete y vuélvate solo a Cristo por salvación. Repent and turn to Christ alone for salvation. Solo a Cristo. Christ alone. Quizás vienes con el deseo de saber cómo reconciliarte con Dios. And maybe you arrived here with the desire of knowing how you can be reconciled to God. Y te preguntas, ¿a dónde voy? And you're wondering, where am I going at the end of my life? Where am I going to be? La respuesta es la misma para todos. The answer is the same for all of us. Vamos a la cruz. If we go to the cross, Vamos a la cruz esta mañana we must go to the cross this morning con las manos vacías with empty hands. y miramos a aquel que cargó con nuestro pecado en nuestro lugar. And we look upon him who bore our sin in our place. Vamos a aquel que tomó nuestro yugo, la maldición, We go to the one who took upon himself the yoke, the curse sobre sí mismo upon himself, y en nuestro lugar murió and that died in our place, para que pudiéramos ser liberados de la esclavitud so that we might be freed from that bondage y verdaderamente liberados. and truly set free. Entonces cree, confía solo en Cristo para la salvación. So believe and trust in Christ alone for salvation.
Y queridos cristianos, And dear Christian, que no usemos nuestra liberación como pretexto, excusa para la carne, that we may not use our liberty as an excuse for fleshly things. sino que nos sirvamos unos a otros en amor. But now we are set free, but to go and serve one another in love. Y ahí es donde vamos. And that's where we're going. No es algo ambiguo. This Tenemos un destino. This is not some undefined reality. We have an actual destination we're going. Esta libertad está demostrada en nuestro amor unos por otros. This liberty Christians have is actually demonstrated through love in their lives. Y vamos a considerar algunos cuestiones, ¿no?, de la libertad cristiana que tenemos. And we're going to consider some questions about the Christian liberty we have. Porque hay dos lados en todos estos aspectos. And because there's always two sides to everything. El legalismo existe, There's legalism, pero también esta forma de jactarnos tanto que no amemos a nuestro prójimo. and then this other side of it when we're so boastful and arrogant that we don't actually love anybody else. Jactarnos tanto en nuestra libertad que no amemos a los demás. We boast so much in our liberty that it actually doesn't ever translate into doing anything for anybody else. Entonces que sigamos creciendo en nuestro amor mutuo. And so let us grow in our love for one another. Y si quieren una tarea para salir, And if you want some homework as you go out, esta semana lea el capítulo 13 de 1 de Corintios read this week 1 Corinthians chapter 13 acerca del amor that talks about love. y pregúntate cómo puedo yo crecer en amor. And ask yourself, how can I grow in love? ¿Cómo puedo yo crecer en amor How can I por mis grow hermanos y in love? por el prójimo? In love for my neighbor, for my brothers? Amén. Señor, te damos gracias porque sabemos que Cristo hizo todo lo que es necesario para la salvación. En Él somos libres, Señor. Libres. Líbranos, Señor, de un tipo de justicia propia, donde estamos comparándonos unos con otros. Líbranos, Señor, de un tipo de inseguridad, donde no sabemos si hemos hecho lo suficiente. Líbranos, Señor, de esto para jactarnos solo en la cruz, en lo que Cristo ha hecho por nosotros y descansar ahí, pero permaneciéndonos firmes en esta libertad, rechazando el legalismo y abrazando el Espíritu, viviendo en sumisión a Él. Que hagas esta obra, Señor, aquí en nuestros corazones y en toda la iglesia, Señor. Y oramos de nuevo, Señor, por alguien que tal vez esté en este sendero, pues que está caminando tranquilamente por las curvas suaves, Señor. Por favor, Señor, despiértale, Señor. Despiértale, Señor, para que ellos puedan ver su gran necesidad. Traigas, por favor, Señor, convicción. Trae convicción sobre sus corazones para ver su necesidad de ser liberados, Señor, por tu gracia. Que hagas esta obra en cada corazón esta mañana, Señor. Gracias por Cristo, en su nombre oramos. Amén.